En las vastas extensiones del antiguo Egipto, donde las arenas doradas se funden con el horizonte y el Nilo traza su curso como una vena viva en el cuerpo de la tierra, nació una de las criaturas más enigmáticas y perdurables del imaginario humano, el ave fénix, pero antes de ser conocida por ese nombre. Antes de las llamas, las cenizas y el renacimiento existió como Bennu, un ave sagrada que habitaba las cosmogonías más antiguas del Valle del Nilo. El mito del Bennu surge en un contexto profundamente espiritual. Para los egipcios, el universo no nació de la nada, sino de una colina primordial que emergió de las aguas del caos, el Nun. Y fue allí, en ese primer punto de tierra sólida bajo el cielo infinito, donde se dijo que el Bennu apareció por primera vez. Los antiguos textos sagrados lo describen como un ave solar luminosa y majestuosa, con plumaje dorado y rojo como el fuego del amanecer. Se le asociaba con animales reales como la garza real o el halcón, aunque su figura siempre fue más simbólica que física. El Bennu no era solo un pájaro, era un símbolo vivo del ciclo de la creación, el tiempo y el renacer. Su nombre está ligado al verbo egipcio weben, que significa brillar o levantarse en esplendor. Era, en esencia, la manifestación del nuevo comienzo. En las tradiciones de Heliópolis, el Bennu era considerado el alma de Ra, el dios del sol. Su canto anunciaba el amanecer y guiaba la barca solar a través del cielo. En otros relatos, era visto como una manifestación espiritual de Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Así el Bennu unía vida, muerte y renacer en un solo ser, convirtiéndose en una de las imágenes más poderosas del Egipto faraónico. Los sacerdotes de Heliópolis lo adoraban como un símbolo del renacimiento solar diario. Cada amanecer era visto como una forma de resurrección y el vuelo del Bennu acompañaba simbólicamente ese regreso de la luz sobre el mundo. Según el mito, el Bennu no moría como otros seres. Cuando sentía que su ciclo se acercaba a su fin, se dirigía hacia un templo solar, posiblemente en Heliópolis, donde preparaba un nido de resinas aromáticas, incienso y ramas sagradas. Allí, inmóvil, se entregaba al fuego, pero el fuego no era un final, era una transformación. De esas cenizas sagradas surgía un nuevo Bennu, idéntico en forma, pero nuevo en alma y propósito. Este ritual de autoinmolación y renacimiento era, para los egipcios, una metáfora profunda. Así como el sol muere cada noche y renace cada día, así también renace el alma, la civilización, el orden sobre el caos. A diferencia de otras criaturas mitológicas, el Bennu no era solo parte del mito oral, fue esculpido en los muros de los templos, mencionado en los textos de las pirámides y representado en las coronas reales. El ave estaba asociada con la piedra Benben, una reliquia sagrada que marcaba el lugar de la primera creación. La conexión entre el Bennu y esta piedra reforzaba su papel como primera criatura viva, testigo del amanecer del tiempo. En el antiguo Egipto, el Bennu era mucho más que una criatura fantástica. Era un arquetipo de renovación y continuidad, una imagen que hablaba directamente al corazón de una cultura que creía en la vida después de la muerte, en el poder cíclico del tiempo y en la posibilidad de volver más sabio, más puro, más completo. A través del Bennu, los egipcios miraban el futuro con esperanza y el pasado con reverencia.
Esta criatura, nacida del fuego sagrado y del pensamiento más profundo de los sacerdotes del Nilo, comenzó su largo viaje por la historia de la humanidad. Un viaje que siglos más tarde lo llevaría a otras tierras donde se le daría un nuevo nombre, y donde, bajo cielos distintos, volvería a renacer. Cuando el eco de las antiguas oraciones egipcias se desvanecía entre columnas erosionadas por el tiempo, y los templos de Heliópolis comenzaban a cubrirse de arena, la leyenda del Bennu cruzó el desierto y el mar, llegando a una tierra distinta, inquieta, filosófica, la Hélade. Allí, en las costas del mundo griego, nació un nuevo Fénix. Los griegos no inventaron al Fénix, pero lo reinterpretaron con pasión y precisión poética. Para ellos, era una criatura exótica, un ave venida de Oriente, extraña y fascinante, cargada de misterio y sabiduría ancestral. Una criatura que, aunque no habitaba físicamente sus cielos, resonaba con su cosmovisión cíclica, donde el devenir eterno del cosmos tenía lugar entre la destrucción y la regeneración. Heródoto, el gran historiador del siglo V a.C., menciona al ave fénix en sus historias, atribuyéndole un ciclo de vida de 500 años. Según su relato, el ave nacía en Arabia, el mítico extremo del mundo conocido, y tras una vida larga y solitaria, construía un nido de mirra y otras resinas aromáticas, donde se dejaba morir. De ese cuerpo consumido por el fuego nacía un nuevo Fénix, quien recogía las cenizas de su predecesor en un huevo de mirra y lo llevaba en vuelo solemne hasta el templo del sol en Egipto. Aunque Heródoto lo contaba con cierto escepticismo, como si repitiera una historia oída de otros viajeros, la imagen del Fénix quedó incrustada en la mente helénica. Con el tiempo, el Fénix dejó de ser solo una curiosidad exótica. Se convirtió en símbolo y metáfora. Los filósofos griegos, siempre atentos a lo que trasciende, vieron en el Fénix una figura ideal para reflexionar sobre el alma, el tiempo y la eternidad. Platón, en sus diálogos, sugiere que el alma es inmortal y que todo en el universo está destinado a renacer una y otra vez. No hay duda de que el concepto del Fénix, capaz de morir y volver a vivir en un ciclo eterno, resonaba con estas ideas. El Fénix pasó a ser una imagen del eterno retorno, una encarnación poética del cosmos que se deshace y se reconstruye, como las estaciones, como las olas, como el destino mismo. En este contexto, la muerte del Fénix no es una tragedia, es una transformación sagrada. Una muestra de que incluso aquello que arde en el fin puede resurgir renovado, luminoso, sin cicatrices visibles. Uno de los elementos más fascinantes de la versión griega del Fénix es el fuego. Para los egipcios, Bennu estaba asociado al sol, pero no ardía. Los griegos, en cambio, llevaron el mito al corazón de las llamas. El Fénix griego no simplemente muere, se consume. Se entrega al fuego por voluntad propia, como un sabio que conoce los secretos del tiempo y acepta el final como una puerta hacia lo eterno. Este fuego no es castigo ni purgatorio, es purificación. El Fénix no arde por error ni por debilidad, arde porque sabe que de esas llamas nacerá algo nuevo. Este concepto cautivó a poetas y dramaturgos. Los autores trágicos comenzaron a usar la figura del Fénix como símbolo de la esperanza en el abismo, la posibilidad de que, tras el dolor, venga algo más, algo brillante, limpio, ardiente. En el arte griego, sin embargo, el Fénix rara vez fue representado. Era un ser de palabras más que de formas.
un mito que vivía en la mente y el lenguaje, en las bibliotecas y los discursos, no tanto en las estatuas o en los frisos. Los vasos de cerámica, las obras de mármol, no capturaron su figura como hicieron con Pegaso o las gorgonas, pero en los textos, en los pergaminos, en los papiros traídos de Alejandría, el fénix vivía como una promesa que susurraba entre líneas, y así, sin necesitar alas visibles, volaba por los siglos. En el mundo griego, el fénix dejó de ser una criatura de un solo pueblo y se volvió un arquetipo universal. Ya no era solo un ave de Arabia ni un emisario del sol. Era un símbolo del alma inmortal, del tiempo sin fin, del orden que vuelve a nacer del caos. Y en ese nuevo ropaje filosófico, el fénix griego preparó su siguiente metamorfosis, porque después de Grecia vendría Roma. Y con Roma el fénix subiría aún más alto, alzándose no como símbolo individual, sino como imagen de un imperio entero que se negaba a morir. Si en Grecia el fénix encontró una voz en los pensamientos de los sabios, en Roma halló una forma imperial. Lo que para los griegos fue un símbolo del alma y del tiempo cíclico, para los romanos se transformó en un emblema de poder, un estandarte encendido entre columnas y laureles. La leyenda del fénix cruzó el mar una vez más, como tantas ideas que Roma tomó del mundo helenístico para hacerlas suyas, tejiéndolas en el tejido político y espiritual de un imperio en expansión. Roma era un constructo de grandes narrativas. Cada emperador, cada templo, cada moneda hablaba no solo de un presente sólido, sino de un porvenir asegurado. En esta necesidad de proyectar eternidad, el fénix fue adoptado como un símbolo conveniente y poderoso. Ya no se trataba solo de una criatura mística, sino de una alegoría imperial, el ave que resurge de sus cenizas, igual que Roma se reconstruye tras cada incendio, cada traición, cada amenaza extranjera. El fénix se convirtió en una forma de decir, aunque caigamos, siempre renaceremos. Las primeras apariciones formales del fénix en Roma no fueron religiosas, sino políticas. Durante el reinado del emperador Heliogábalo en el siglo III, se menciona al fénix como augurio de su propia eternidad. Y más tarde, en tiempos de Constantino y sus sucesores, la imagen del fénix comenzó a aparecer en monedas imperiales, no como animal mitológico, sino como garantía de renovación constante del imperio. En muchas de estas monedas, el fénix se alzaba sobre una bola, símbolo del mundo, a veces con una aureola de fuego o de rayos solares, representando que el poder de Roma era tan indestructible y cíclico como el propio ave legendaria. El panegírico latino, género literario dedicado a alabar a los emperadores, también se apropió del símbolo. Los oradores describían a ciertos césares como fénix entre los hombres, seres excepcionales que, al igual que el ave mítica, surgían para traer renovación, orden y gloria perpetua. En un imperio donde incluso la muerte de un emperador podía convertirse en herramienta política, el fénix tenía un papel casi teatral. Durante las ceremonias imperiales funerarias, el cadáver del emperador era llevado en procesión hacia una pira monumental. Allí, una figura del fénix, hecha de oro, bronce o madera decorada, era colocada sobre la cima del fuego, representando el alma del emperador ascendiendo entre las llamas hacia los dioses. Este ritual no solo buscaba consagrar al difunto,
sino también reforzar la idea de continuidad. El siguiente emperador era la reencarnación simbólica de Roma misma, que nunca moría del todo, solo renacía. Aunque el Fénix no fue objeto de culto directo como Marte o Júpiter, su lugar en el imaginario colectivo romano era casi sagrado. Era una criatura única, sin pareja, sin descendencia, sin comparación en el mundo natural. Esto lo hacía perfecto para encarnar la singularidad del imperio. Roma no tenía iguales. Era una civilización sin réplica, una llama solitaria sobre la que todo el mundo giraba. Y como el Fénix, Roma también estaba destinada a caer y a resurgir. Porque aunque los bárbaros tomaran sus fronteras, aunque las ciudades ardieran y las columnas se quebraran, el nombre de Roma seguiría resonando en los siglos, renaciendo en el Imperio bizantino, en el Sacro Imperio, en la nostalgia eterna de un orden que jamás se marchó del todo. Cuando Roma empezó a fragmentarse y los emperadores ya no eran semidioses, sino sombras tras los muros, el símbolo del Fénix no desapareció. Al contrario, fue heredado por el mundo que vino después. Los primeros cristianos, los bizantinos, los alquimistas medievales, todos verían en el ave que resurge una promesa, la del renacimiento espiritual, la del orden que se rehace, la del imperio que nunca muere. En Roma, el Fénix no fue solo un mito, fue una herramienta, una metáfora viva para un mundo que no quería mirar su fin, sino su siguiente principio. Y así, al filo del ocaso romano, el Fénix extendió sus alas una vez más, listo para volar hacia nuevas tierras, donde sería más que símbolo de poder, sería símbolo de fe. Cuando el mundo antiguo comenzaba a desvanecerse entre ruinas y visiones apocalípticas, cuando los templos de piedra daban paso a iglesias humildes y el mármol de los dioses se cubría con cruces, el Fénix no desapareció, no podía, porque su símbolo era demasiado poderoso para morir. Como la llama que se oculta solo para arder otra vez, el Fénix encontró un nuevo hogar en la teología de los primeros cristianos. Un hogar donde ya no sería emblema de imperios ni símbolo de eternidad terrenal, sino testimonio vivo de la resurrección, una criatura que cantaba, con su propio renacer, la esperanza del alma que no muere. En los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Cristo vivían en la sombra, perseguidos, incomprendidos. Pero también estaban profundamente conectados con las imágenes simbólicas que el mundo grecorromano ofrecía. Y entre todos los signos del mundo pagano, el Fénix era especial. Era una criatura que, según decían los sabios, moría en llamas solo para volver a nacer. Y para una fe que giraba en torno a la muerte y resurrección de Jesús, esta imagen resultaba no solo compatible, sino providencial. El Fénix fue reinterpretado, su ciclo de vida dejó de ser una curiosidad natural o una metáfora imperial y se convirtió en una alegoría de Cristo. Él también murió, Él también descendió al abismo, Él también resurgió más puro, más eterno, trayendo con su canto la promesa de la vida sin fin. En los textos de los padres de la Iglesia encontramos al Fénix una y otra vez, no como un animal fabuloso, sino como un testimonio de la verdad divina inscrita en la creación. San Clemente de Roma, en su primera epístola a los Corintios, escrita hacia finales del siglo I, menciona al Fénix como una prueba de que Dios había sembrado en el mundo señales visibles de resurrección.
Si un ave podía morir y volver a nacer cada 500 años, ¿por qué dudar del renacer del alma humana? Tertuliano, Orígenes, Lactancio, todos repitieron esta imagen, convirtiendo al fénix en un símbolo teológico, una criatura de Dios que, sin pertenecer al dogma, prefiguraba lo sagrado. El cristianismo temprano fue, por necesidad, una religión de símbolos. Cuando el lenguaje directo era peligroso, la metáfora se volvió escudo y mensaje. Y en las catacumbas de Roma, donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos con esperanza silenciosa, el fénix aparece tallado en piedra y pintado en las paredes húmedas, no como monstruo ni ave exótica, sino como portador de redención. En los códices iluminados de la Edad Media, el fénix fue dibujado con alas de fuego, reposando sobre ramas ardientes o alzándose entre lenguas de oro. A menudo era colocado junto al Cordero de Dios, como si su fuego fuera el reflejo simbólico del sacrificio divino. Durante siglos, el fénix continuó ardiendo en los márgenes de la fe cristiana. No fue un ángel ni un santo, pero su historia era contada en sermones, sus alas decoraban manuscritos y su canto silencioso recordaba una verdad invisible, que el dolor no es el final, que la muerte es tránsito, que todo puede renacer. En algunas iglesias del medievo, una estatua del fénix podía encontrarse en lo alto de una columna, mirando al altar, como si esperara paciente el día en que todos los fieles, como él, volvieran a levantarse. Y así el fénix cruzó la frontera entre el mito y la fe. Desde las arenas egipcias y los foros romanos, pasó al silencio dorado de las catedrales, donde su figura no gritaba, pero sí susurraba una promesa. Su fuego ya no era castigo ni demostración de poder, sino el calor del espíritu, la llama que ilumina incluso en la noche más oscura. El fénix cristiano no se reduce a su cuerpo en llamas, sino que se convierte en un canto profundo de esperanza, una metáfora viva que aún hoy, en los corazones que creen, sigue aleteando silenciosamente, porque en el fondo, todos, creyentes o no, hemos sentido alguna vez la necesidad de arder para renacer. Mientras las civilizaciones del oeste se deleitaban con la imagen de un fénix que moría para renacer de sus cenizas, las antiguas culturas de Oriente ofrecían una visión completamente distinta de este ser legendario. En lugar de ver al ave inmortal como una criatura que sucumbía al fuego para resurgir, el fénix asiático se convertía en un símbolo de equilibrio, de eternidad que no necesitaba destruirse para renovarse. En tierras como China y Japón, la leyenda del ave resplandeciente adquirió una resonancia espiritual única, profundamente ligada al orden cósmico, la virtud imperial y la perfección natural. En la vasta y milenaria China, el fénix fue conocido como el Fenghuang. Sin embargo, a diferencia del concepto occidental del fénix, el Fenghuang no estaba destinado a arder en llamas ni a resurgir de las cenizas. Era una criatura que simbolizaba la dualidad perfecta entre el yin y el yang, la interdependencia de los opuestos que se unían en armonía para crear el equilibrio universal. Este ave sagrada no solo era un símbolo del sol, sino que también representaba la unión entre la tierra y el cielo, el hombre y la mujer, el principio activo y el pasivo. Su aparición era un augurio de paz, de prosperidad y de sabiduría. A diferencia de otras aves míticas que en las leyendas eran solitarias o arquetípicas, el Fenghuang era una figura de equilibrio que podía aparecer en pareja.
La tradición decía que el Fenghuang volaba junto a su pareja durante las estaciones de abundancia, trayendo consigo las bendiciones del cielo y la tierra. Solo cuando el mundo estaba en armonía, solo cuando la humanidad vivía en justicia y los gobernantes gobernaban con sabiduría. El Fenghuang hacía su aparición, un presagio de buenos tiempos y un símbolo de la pureza de los gobernantes y de su derecho divino a gobernar. Era descrito en los antiguos textos chinos con una belleza indescriptible. Su plumaje, compuesto por los 5 colores sagrados, representaba las fuerzas fundamentales del cosmos. El rojo representaba el fuego, el blanco la pureza del metal, el azul la armonía del agua, el amarillo la energía de la tierra y el verde la vitalidad de la madera. Estos colores se entrelazaban de una manera que no solo deslumbraba a los ojos, sino que también hablaba al alma de quien lo contemplaba, mostrando la unidad y la interacción de las fuerzas naturales en un solo ser. El Fenghuang también era considerado un animal auspicioso, ligado directamente al bienestar del emperador. Se decía que su presencia anunciaba el inicio de un reinado próspero, lleno de paz y prosperidad. Solo en tiempos de gran armonía, cuando los ciclos del cielo y la tierra estaban perfectamente alineados, el Fenghuang sería visto surcando los cielos, marcando el destino del imperio y de su pueblo. En Japón, el ave mítica recibe el nombre de Oo, una figura igualmente vinculada al sol, pero con una naturaleza aún más solemne y cargada de simbolismo. El Oo es un ave celestial, cuyo canto se dice que puede atraer la lluvia o dar comienzo a la primavera. En las leyendas japonesas se cree que el O aparece solo cuando el emperador o la corte imperial ha alcanzado el más alto grado de virtud, como un reflejo de la armonía entre el cielo y la tierra. Esta ave no solo es un símbolo de la monarquía, sino también una representación de la espiritualidad del pueblo japonés. A lo largo de la historia japonesa, el O también se ha vinculado estrechamente con la idea de la eternidad. Sin embargo, no es la eternidad asociada con la muerte y el renacimiento como en las culturas occidentales, sino una eternidad de paz y equilibrio. El O era un símbolo de estabilidad, de un orden inmutable y de una belleza que no se ve afectada por el paso del tiempo. Su imagen estaba presente en el arte, en los templos, en la cerámica y en los textos sagrados, siempre como un recordatorio de la importancia de vivir en armonía con el cosmos. En Japón, el O era tan reverenciado que se le asociaba con el sol y con la virtud imperial. No solo era un ave de fuego, sino una criatura que representaba la conexión entre la realeza y lo divino. El O no necesitaba morir ni resurgir de sus cenizas para afirmar su existencia eterna. Su poder radicaba en su presencia continua, inquebrantable y serena. Así, el fénix en Oriente, tanto en China como en Japón, representa algo profundamente diferente del mito occidental. Mientras que en Occidente el fénix renace de sus cenizas, simbolizando la lucha contra la muerte y el dolor, en Oriente el ave inmortal es vista como una figura de perfección espiritual y balance natural, en lugar de renacer a través del sufrimiento. El Fenghuang y el O simplemente existen porque son parte integral del orden natural del mundo. El contraste entre la imagen del fénix occidental y la oriental no solo refleja diferencias culturales, sino también una comprensión distinta del ciclo de la vida y la muerte.
En el mundo occidental, la muerte es vista como una fase necesaria para la renovación y el crecimiento, mientras que en Oriente, la vida misma se ve como un ciclo interminable de equilibrio y armonía, sin la necesidad de una destrucción dramática para crear algo nuevo. El Fenghuang y el O continúan volando en los cielos de sus respectivos mitos, sus voces y su presencia recordándonos la conexión profunda entre lo humano y lo divino y cómo el equilibrio, la armonía y la virtud son los pilares de un mundo próspero. En estas culturas, el ave no es solo un símbolo de lo que fue o de lo que será, sino un reflejo de lo que es en el momento presente. En la vasta extensión del tiempo, el mito del Fénix no solo sobrevivió, sino que se transformó. Ya no solo se encontraba en los templos antiguos ni en los textos sagrados, sino que también había alcanzado los reinos de la fantasía moderna, aquellos que nacen de la pluma de los escritores y de las pantallas de cine que iluminan nuestras noches. En este nuevo mundo, el Fénix no solo representaba la muerte y el renacimiento como en las civilizaciones pasadas, sino también la esperanza, la lucha constante y la capacidad de reinventarse frente a la adversidad. Uno de los lugares más emblemáticos donde el Fénix resurgió fue en la literatura fantástica. En las obras de Tolkien, el símbolo del Fénix no aparece de manera explícita, pero sí se respira en los mundos que crea. El concepto de renacer, de la transformación continua de los héroes y los reinos, se ve reflejado en las historias que transcurren en la Tierra Media. El Fénix se convierte en una metáfora tácita del renacimiento y la resistencia en un mundo donde el mal siempre amenaza con destruir lo que es bueno. Pero fue en el siglo XXI, cuando los relatos modernos y las historias de fantasía comenzaron a apoderarse de los corazones de las masas, que el Fénix renació como una figura central, visible y vibrante. En la famosa serie de Harry Potter, el Fénix, bajo el nombre de Fawkes, se convierte en un fiel compañero de uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, Dumbledore. Fawkes no solo es un símbolo de lealtad y sacrificio, sino también de la capacidad de resurgir después de las tragedias, de renacer con una nueva vida y una nueva misión. La magia de Fawkes es innegable. Su canto tiene el poder de sanar las heridas más profundas y su presencia, aun en momentos de desesperación, ilumina el camino hacia la esperanza. La aparición del Fénix también se extiende más allá de la literatura. En el universo cinematográfico, los héroes que emergen de las cenizas se convierten en los protagonistas de grandes epopeyas modernas. En la saga de X-Men, el personaje de Jean Grey es testigo de una transformación profunda. En su versión más poderosa, conocida como la Fénix, encarna no solo la destrucción, sino el potencial de creación. Jean Grey, en su lucha interna con el Fénix, representa la lucha entre la oscuridad y la luz, el caos y el orden, lo destructivo y lo constructivo. Este símbolo del Fénix moderno no es solo un ser de fuego, sino también de energía cósmica, una manifestación del poder primordial del universo, un recordatorio de la fuerza que reside en la regeneración constante. Las canciones también se han rendido ante el mito del Fénix. El Fénix, como símbolo de renacimiento, es omnipresente en las letras de muchas bandas de rock y pop. A menudo aparece como un símbolo de lucha personal, de superar los obstáculos y renacer más fuerte que nunca.
En este contexto, el fénix se convierte en un himno para aquellos que en su vida cotidiana enfrentan dificultades y desafíos. A través de la música, su poder es transmitido a nuevas generaciones que, al escuchar esas melodías, sienten la fuerza del ave legendaria que promete la victoria sobre la oscuridad. En todos estos relatos modernos, el fénix sigue siendo un símbolo de esperanza. El mundo de la fantasía a través de las palabras escritas, las pantallas y las melodías ha logrado revivir este antiguo mito no solo como una figura que simboliza el final y el comienzo, sino también como un recordatorio de la resistencia humana ante lo imposible. Hoy el fénix sigue ardiendo en la cultura popular, iluminando las mentes de quienes buscan en su vuelo eterno una chispa de inspiración, una chispa que dice, siempre habrá un nuevo amanecer. El último vuelo del fénix se alza, sereno y silencioso, entre las sombras de lo eterno. Su llama inextinguible arde en un fuego que nunca cesa. Es la llama del principio y del fin, de la creación y la destrucción. El fénix, aquel ave que ha conocido la muerte solo para resurgir, se eleva una vez más, dejando atrás un rastro de cenizas que se desvanecen con el viento. Es en este vuelo final donde se encuentra la verdadera belleza, en su sacrificio y en su resurrección. Hoy el fénix no es solo un ser mitológico, sino una metáfora que habita el corazón de cada ser humano. En su vuelo encontramos la fuerza de lo invisible, la capacidad de empezar de nuevo después de cada caída, la esperanza de que siempre hay algo más allá de la oscuridad. El fuego que lo consume es un fuego que purifica, que permite la transformación, que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el amanecer es posible. La belleza del fénix no está en su llama, ni en su vuelo, ni siquiera en el renacer de sus cenizas. La verdadera belleza reside en el poder de lo invisible, en la promesa de que, aunque el tiempo nos consuma, siempre tendremos la capacidad de arder una vez más, solo para volver a cantar. Así, el fénix se convierte en un símbolo eterno no solo de inmortalidad, sino de la inquebrantable fuerza del espíritu humano, capaz de resurgir una y otra vez, de reinventarse, de encontrar en cada final una oportunidad para renacer. Y en su último vuelo, el fénix nos deja una lección. No importa cuán profundo sea el fuego que nos consume, siempre habrá un nuevo amanecer, siempre habrá un canto que, aunque mudo, resuene en lo más profundo de nuestras almas. Porque al final, lo que realmente importa no es el vuelo del fénix, sino la fuerza que cada uno de nosotros lleva dentro para enfrentar el fuego, para renacer y para volver a cantar.